Bueno, amados, después del receso que tomamos, ¿verdad? Porque he querido dividir esta primera parte en dos segmentos. El primero fue de qué Biblia y libros utilizar y el segundo punto que toqué en ese primer video, los 5 tipos de predicación. Ahora vamos a introducirnos en los próximos 2 puntos que tenemos pendiente. Estructura de una predicación, lo que yo llamo el mapa a seguir, y preparación espiritual. Sin ello no puede usted predicar, sin la preparación. Vamos a hablar entonces de lleno en cómo estructurar una predicación. Se divide en 3 áreas fundamentales. La introducción es fundamental. Usted requiere tener una introducción. Lo segundo es el cuerpo, o como también se le conoce la misma estructura de esa predicación. Y el tercer punto fundamental también, que es el importantísimo para dejar grabado, ¿no? y levantar esa inquietud en el corazón, es la conclusión de la predicación. Y voy a dividirlo y le voy a explicar hasta por cómo hacerlo, ¿no? Aunque en el próximo módulo voy a hablar de cómo dividir el tiempo en una predicación, sí quiero darte un adelanto en este módulo. Hablemos de la introducción de una predicación cuando hablamos de estructura. Los primeros 3 minutos de la introducción son importantes para poder captar la atención de las personas. Esto marca la ruta a seguir en lo planificado. Si yo no soy capaz de conectar con los hermanos, decimos en el argot de conferenciantes, con la audiencia, aquí hablamos con los hermanos, ¿no? Estamos hablando del templo, de algún retiro o algún lugar de encuentro entre hermanos. Si en esos primeros 3 minutos usted no logra captar la atención, tiene un serio problema. Porque la introducción, su objetivo es ese. El objetivo mayor de la introducción es poder decir de qué voy a hablar, pero quiero que te enteres para que te intereses y me regales el corazón. Me regales tu atención. En la introducción las personas pudieran identificarse rápidamente con el mensaje y desarrollar la esperanza que necesitan en la palabra de Dios. Puedes tener esa gran oportunidad de levantar esperanza en la palabra de Dios que se expondrá. Por eso la introducción es sumamente importante. Un ejemplo. Te puedo dar ejemplos porque es importante darlos. Si yo voy a hablar de Lázaro, por ejemplo, el tema es Lázaro. Yo tengo que hacer una introducción de Lázaro. Y estamos hablando de Juan 11. Yo diría lo siguiente en esa introducción. Hoy, hablando, ¿verdad?, concretamente de la resurrección de Lázaro, hablaremos de cómo salir de la muerte espiritual, del encierro y la oscuridad hacia la luz de Cristo. Hoy hablaremos de la confianza que debemos tener en el poder de Dios, en su amor por su pueblo y de cómo podemos experimentar la gloria de Dios en lo imposible. Allí puedo lanzar la pregunta, ¿cuántos creen en que Dios resucita muerto? Y la gente dirá, amén, ¿cuántos creen que para Dios es nada imposible? De eso vamos a estar hablando. Por tal razón deseo que descubramos lo que tenemos que hacer para poder ver la manifestación sobrenatural. ¿Cuántos creen que es posible que Dios se manifieste hoy? Amén, dirá todo el mundo. Eso es una introducción a Lázaro, porque el evento fue glorioso, 4 días de muerto, descomposición. Pero si yo no logro llevar la introducción, la gente, si usted le dice vamos a hablar de Lázaro, se comienzan a dormir. Pero si yo comienzo a introducirlo de esa forma, entonces puedo captar su atención. El segundo punto en esta estructura de una predicación es el cuerpo del mensaje. Ya usted dio la introducción de qué va a hablar y qué espera con lo que va a hablar. Eso es la introducción. Lo segundo es el desarrollo del tema. Este debe tener un claro conocimiento del tema propuesto. Oigan, no puede inventárselas en el aire. No puede hablar de lo que usted no domina. No se ponga a hablar de lo que usted no sabe y mucho menos a parafrasear lo que usted no sabe si es cierto o no es cierto. Usted tiene que tener un dominio pleno del tema que va a hablar. Por eso es importante escribir. Si usted no puede memorizar mucho, como yo, que no memorizo, usted escriba la información para que no se equivoque, porque
En el cuerpo usted tiene que tener claro el tema propuesto, los versículos correctamente seleccionados y utilizar varias fuentes de información. El ejemplo, el catecismo, algún libro, perdón, autorizado por la iglesia, noticias relacionadas al tema que tengan aplicación lógica, no aplicaciones ilógicas. En el cuerpo usted lo desarrolla con pleno conocimiento, yo con mucha humildad y para exaltación de Dios. Hay muchas cosas que yo no domino de las Sagradas Escrituras, pero sobre el Espíritu Santo me he convertido un asiduo estudiante. Me he convertido un amante del Espíritu Santo y leo bastante, pues yo considero que tengo mayor conocimiento y leo toda la Biblia y entiendo los géneros literarios, entiendo lo historiocultural y político en donde fueron escritos muchos libros. Eso lo tuvimos que estudiar. Pero si le soy honesto, yo domino más lo del Espíritu Santo. He hecho los apóstoles, cómo caminar en una vida sobrenatural, espiritual, porque he tenido experiencia personal, pero porque leo. Ahora, yo voy a leer de algo que no domino, me voy a encargar de buscar texto, voy a buscar y voy a escribir, voy a buscar noticias, todo referente, porque el cuerpo es importante, es el desarrollo pleno del tema. Así que tiene que tener ese punto claro. En este punto es necesario involucrar a las personas en el cuerpo. Usted no puede solo quedarse como un monólogo, que eso es tema, ¿verdad? De cómo cautivar la audiencia, que ahorita hablaré de eso, pero es importante involucrar a las personas. No puede solo quedarse hablando como un monólogo y con preguntas que tengan rápida contestación y no haga pasar las vergüenzas. Hago la salvedad, aunque cuando hable sobre mantener audiencia cautiva a una audiencia, explicaré claramente lo que se hace y lo que no se hace. Te adelanto, no preguntes lo que ya tú sabes lo que es una respuesta tuya, sabiendo que las demás personas no van a tener la contestación. Eso es una falta de respeto en la predicación. Si usted tiene un conocimiento profundo de algo, no haga una pregunta para solo resaltar el hecho de que usted sabe la contestación. Eso es una falta de respeto a los demás. Usted pregunte algo en relación a una contestación básica y elemental. Pero si no recibiera respuesta, en 5 segundos, contéstela usted. No señale a nadie y no busque a nadie para que se la conteste. Así que cuando usted está en el cuerpo, también puede apoyarse de un testimonio. Puede traer un testimonio de vida suyo, mayormente suyo. Se pueden utilizar testimonios de otras personas siempre y cuando usted tenga el permiso de esa persona o de algún evento, pero lo primordial debe ser una experiencia suya, porque usted es el predicador. Usted debe tener experiencia con Dios. Usted debe tener un encuentro con Dios y usted debe tener ese testimonio palpable que evidencie de que usted está sirviendo y que usted ha tenido encuentro. Así que puede traer testimonio para que pueda sostener lo que está hablando. Así que tiene, en el cuerpo del mensaje, tiene que coger y seleccionar correctamente los versículos, dominio propio del tema, usar fuentes de información, libros aprobados, noticias lógicas que tengan que ver con el tema, no con cosas irracionales. Lo próximo es testimonio. Allí usted puede desarrollar un cuerpo de una predicación. Le da un tiempo. Cuando hable de dominio del tiempo, le explico qué tiempo debe invertir en cada área y en cada aspecto. Así que allí tiene la parte del cuerpo. Ahora vamos al cierre, que es conclusión de esa predicación. ¿Cómo cerrar efectivamente una predicación? Preferiblemente debe tenerla escrita para que no pierda ningún aspecto. Realice un repaso de los puntos más sobresalientes de lo que usted habló, de las palabras más impactantes. Por ejemplo, si yo estuve hablando de Lázaro, el famoso Lázaro, hablo de que Marta, y hablamos de qué, de que si crees, o sea que la clave es creer, veremos la gloria de Dios. ¿Ves? Resaltar esas palabras. Marta, te he dicho que si crees, las personas van a contestar, verás la gloria de Dios, porque usted está resaltando aspectos importantes, sobresalientes y palabras impactantes de la predicación. O, como muchas veces utilizamos un estribillo que se puede utilizar,
Dios es bueno todo el tiempo, y entonces usted puede utilizar en esta conclusión y recordándonos que estuvimos de acuerdo y todos decimos que Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno, dice la gente. Pues eso resalta. Usted hace ese resumen, usted ahora, para cerrar la conclusión, debe dejar una expectativa. Debe de procurar lanzar preguntas que logren captar atención, levantar conciencia, tomar juicio. Haga preguntas, deje una pregunta para meditar con un buen cierre. Motive a comprometerse con lo que usted ha explicado en el cierre. Por ejemplo, si hablé y vuelvo y me quedo con el caso de Lázaro y estoy en el cierre, lo que voy a decir es, ¿cuántos podemos comprometernos a buscar más acerca de Dios para seguir creyendo en que lo imposible es posible para Dios? Porque para Dios nada es imposible. No importa tu necesidad, si está en la voluntad de Dios, Dios la puede satisfacer. ¿Cuántos quieren creerle a Dios? Esa es una pregunta que yo puedo lanzar en el cierre. ¿Cuántos pueden creerle a Dios? ¿Ve? Y usted allí cerró esa parte. Usted cerró y dejó claro y preciso lo que es la conclusión. Así que para terminar esta parte de estructura de la predicación, hablé de que debe tener introducción, que debe usted conectarse con la audiencia, introducir con las personas en lo que quiere decir para que se identifiquen rápidamente. Luego hace el cuerpo que va con pleno conocimiento de lo que va a hablar, se va a apoyar de libros, se va a apoyar de noticias que sean lógicas, puede utilizar el testimonio y por tercero y último, conclusión. Haga un resumen de todo lo que ha dicho y luego lance preguntas y palabras que fueron sobresalientes las palabras y preguntas que te dejen en un razonamiento o en una meditación profunda. Así que esa es la parte de cómo tener esa estructura de la predicación. Ahora vamos al próximo parte, que es la espiritual. La parte espiritual de la predicación. Cómo prepararse espiritualmente. Y mire, soy muy honesto. Aquí está la segunda parte que vamos a hablar. En esta parte no lo tengo ni escrito. No me tomé la molestia de escribir nada. Porque esto es algo de vivencia personal. Para yo ser una persona que quiero exponerme a los demás y llevar el mensaje de Jesús, tengo que prepararme espiritualmente. Como católico práctico, lo lógico son los sacramentos, especialmente la reconciliación y luego comunión. Debo de tener tiempo a solas con Jesús. Después de mis oraciones y rezos, como usted le quiera llamar, usted debe tener intimidad con el Rey. Usted debe tener intimidad. Yo procuro pasar tiempo a solas con Dios. Yo leo de forma espiritual, me preparo, voy a los sacramentos, oro, ayuno. Yo tengo que purificar mi cuerpo, yo tengo que purificar mi mente, para eso es el ayuno. Yo ayuno, yo oro, dialogo con Dios, pero ¿sabe qué? Paso tiempo de intimidad en adoración. En este lugar donde la cámara usted está viendo a través de la cámara, es un cuarto que yo tengo en la parte de mi casa, está separado para esto. Es un cuarto que tengo de adoración. Ahí está mi computadora, están mis libros. En ese piso, que usted no ve ahora, paso mucho tiempo con el rostro en el piso adorando a Dios, contemplándole, teniendo intimidad con el Rey. Porque yo voy a hablar de un Rey de reyes y un Señor de señores. Voy a hablar de mi Rey y de mi Señor. Yo tengo que conocerlo y Él me tiene que conocer, aunque obvio, Él me conoce. Pero yo tengo que pasar tiempo de intimidad con Él. Yo tengo que pasar tiempo a solas con Jesús. Yo tengo que estar preparándome espiritualmente en adoración, en alabanza, en sacrificio, clamando, orando, intercediendo, pidiendo por la comunidad. No puedo salir de la nada. Tengo que interceder. Así que en la preparación espiritual es muy sencillo. Sé una persona de sacramento, sé una persona de oración, de lectura bíblica diaria y pase tiempo a solas con Dios.
Pase a tiempo a solas con Dios. Usted y él y usted. Que nadie interrumpa su adoración. Que nada interrumpa su clamor. Que usted pueda desnudarse. Que usted pueda suplicarle. Y más que todo, que pueda entrar en contemplación de lo que es la gloria de Dios, su reino, su amor, su justicia y el sacrificio de la cruz que nos alcanzó salvación. Cuando yo me conecto en esa gracia de Dios, yo voy a recibir bendición de Dios. Yo voy a recibir esa gran bendición de poder tener el respaldo de Dios. No lo voy a buscar ahora. Estoy tentado a hacerlo, pero no lo voy a hacer. Isaías, cuando habla del ayuno que agrada a Dios, allí hay un buen ejemplo de eso. Y como no recuerdo el capítulo, soy medio desobediente. Ya estoy en el libro de Isaías, pero la verdad que no lo tenía planificado. Y no creo que vaya. No, la verdad que no lo voy a hacer porque no voy a vaya y busque usted el ayuno que agrada a Dios. Allí habla de no discriminar, allí no habla de acoger al huérfano, a la viuda, alimentar. Y una de esas partes dice, ¿verdad? Al final, entonces la sombra de Yahvé te cubrirá y la gloria de Dios de Yahvé estará contigo. Cuando lo llames, te dirá, aquí estoy. Cuando tú pasas en intimidad con Dios, eso es lo que pasa en la predicación. Cuando tú te preparas espiritualmente, Dios va a acompañar su palabra. Pero oye lo que te voy a decir. Dios nunca le va a dar honor al hombre. O sea, a mí Dios nunca me va a dar honor cuando yo voy a predicar. Dios le da honor a su palabra. Esa es su palabra a quien Dios le da honor. Pero cuando hay un vaso digno de honra, Dios vierte su espíritu. Recuerde que Jesús dijo que el vino nuevo no se vierte en vasijas rotas. La unción, lo que le llamamos unción, que es manifestación, porque nos queda claro, conforme a la catequesis, a la doctrina, lo que es unción, la separación. Pero lo que nosotros llamamos manifestación, respaldo de Dios, que en palabras carismáticas llamamos unción, eso viene cuando hay una persona que Dios sabe que no es vanaglorioso, que no es orgulloso, que no es prepotente, que es tan humilde y sencillo para saber que la obra no es de él, sino que él simplemente es el burrito donde Jesús se monta para hacer su obra. Que él es solamente la boca por donde Dios hablará, que él es las manos donde Dios tocará, que él es los ojos por donde Dios verá. Porque Dios es el que hace la obra. Jesús es el que hace toda la obra y su Espíritu Santo es el que se mueve a través de los tiempos y en este tiempo especialmente. Así que la preparación espiritual es fundamental para poder desarrollar, porque estamos hablando del reino de Dios, no estamos hablando de su reino, del tuyo ni del mío. No estamos hablando de un cuento, una fábula, no estamos hablando de un género literario posiblemente muy sensacionalista. Estamos hablando de un reino de amor y de justicia, de un Jesús que vivió entre nosotros, que murió por nosotros y resucitó por nosotros, que está a la diestra del Padre sentado y allí presto para enjuiciar con amor a su tierra, que ha de venir por su iglesia. Pero ¿sabe qué? Necesita hombres de fe, mujeres de fe, que estén preparados para que anuncien, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder, dijo el apóstol Pablo en esa primera carta a los Corintios. Así que usted tiene que estar espiritualmente. ¿Por qué debe estar preparado espiritualmente? Porque después que usted anuncia la palabra, Dios tiene que darle honor a la palabra. El que cree en mí, en mis palabras, hará las mismas obras que yo hago. Es del Evangelio de San Juan. Jesús dijo, y aunque es una exhortación a los apóstoles, creo que también es transmisión apostólica, ¿verdad? Hacia nosotros los bautizados, la sucesión apostólica. Hubo una encomienda, vayan y anuncien que el reino de los cielos está entre vosotros. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos. Den sin cobrar lo que recibieron sin pagar. Así que salgamos con esa conciencia a predicar, pero con una preparación espiritual. Porque termino este punto con esta expresión muy mía y con el gran respeto y admiración hacia los que se han preparado intelectualmente y académicamente. El problema puede estar en que hay veces que queremos o creemos que el intelectualismo va por encima de la espiritualidad.
Y el tener un pleno conocimiento intelectual y teologal es fundamental para la evangelización, pero no es lo esencial. Lo esencial es el Espíritu de Dios. Lo esencial es que Dios sea el que esté detrás del asunto. Si es mi intelecto, si es mi capacidad, la obra quedará inconclusa, porque yo no tengo facultad de sanar, libertar, restaurar ni perdonar. Dios sí, su palabra sí. Su palabra es como espada de doble filo, más tajante que espada de doble filo, dice el apóstol Pablo, que traspasa hasta los tuétanos, donde se divide el alma y el espíritu, los sentimientos y las emociones. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Así que, espiritualmente hablando, capacítate. Dios te regaló ser intelectual, perdón. Dios te dio la capacidad de poder adquirir un conocimiento mayor al que es nuestro. Bendito Dios, ponlo al servicio de la iglesia. Pero no dejes que eso domine la parte espiritual de tu vida. Porque ¿sabe qué? Pedro estaba peleando con los judíos allá en los templos. Jesús con los eruditos. Y utilizó una de las expresiones. Y creo, si no estoy mal interpretándola, que fue por ellos el que él dijo: porque he escogido lo necio y lo vil para avergonzar a los sabios y entendidos. En las cosas de Dios hay que ser aptos, capacitados, pero también ser espiritual. Porque Jesús habló del reino de los cielos en una forma muy simple, y a mí teológicamente me queda claro. La gente a quien tenía, campesinos, pescadores, personas de poco intelecto. Oh, seguro que sí, Pedro era uno de ellos. Pero esa verdad sigue aplicándose hoy. Predique sencillo, predique en profundidad. Porque tu intelectualismo, tu teología, tu formación académica la necesitamos, pero es en seminarios, en talleres, donde hace sentido pleno, porque ahí vamos a aprender conceptos. Cuando hablo de predicación, hablo de exposición del evangelio, donde la gente tiene hambre y sed de Dios, no de mi conocimiento. Por eso hago la distinción con el mayor de los respetos, con la deferencia y agradeciendo y diciendo, para terminar, que en mi carácter personal prefiero tener personas intelectuales y muy teologales porque me enseñan, pero eso lo quiero para mi formación personal. Para irme a predicar allá afuera, solo me basta la palabra de Dios con la traducción correcta conforme al magisterio, para luego irme a esperar en que Dios haga la obra a través de su espíritu en los hermanos. Así que ese punto cierra esta parte de preparación espiritual. Por último punto, para irnos a un nuevo receso, ¿verdad? Y al tercer módulo, voy a utilizar el próximo, cómo seleccionar un tema. Y es como cierro en esta parte. No es lo que domino. ¿Cómo yo selecciono un tema cuando voy a predicar? No es lo que yo domino. ¿Sabes? Yo oigo personas que se han quedado con la mujer hemorroiza por 20 años. Y usted los ve y va a los 20 sitios que uno los puede ver y van con el mismo tema. Con el mismo tema. No. Tiene que ver más con lo que Dios quiere decir. Para eso, primero, ¿cómo selecciona un tema? Si usted está dentro del templo, si usted está dentro de una iglesia, en un retiro, usted tiene que ver lo que la iglesia propone. La iglesia propone en unos tiempos, lo que es ordinario, lo que son los tiempos fuertes. Oye, pues entonces usted está conforme al tiempo litúrgico, usted propone la predicación. O sea, usted lleva lo que la iglesia está hablando. Si es tiempo ordinario y el tema es libre, si el tema es libre en la selección del tema, usted le invoca al Espíritu Santo y usted le pregunta primero a Dios qué debo decir. Dime tú qué debo decir. Lo próximo, llame al coordinador del grupo, al sacerdote, al líder. ¿Qué necesidad debo decir? ¿Cuáles son las necesidades de la comunidad? ¿Qué te gustaría que hable? Porque ellos conocen a su pueblo. No queremos que hables de santidad, queremos que hables de espiritualidad, queremos que hables de compromiso, de servicio, de comunidad, conforme a ello. O sea, que no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. A lo mejor lo que Dios quiere es que hables de eso, de comunidad, algo que hemos perdido. Somos muy ahora individualistas, poco comunitarios. Lo vemos en los templos, muy amados en el templo, en la calle no nos saludamos. Una gran deficiencia que estamos teniendo. Así que en la selección del tiempo no es lo que quiero, no es lo que domino,
sino lo que Dios quiere. Y para eso, busque primero en los tiempos litúrgicos. Lo segundo, llame al grupo, pero sobre todo, invoca el Espíritu de Dios y pídale a Dios. Dios le va a revelar. Una vez que tenga la información, entonces póngase en oración y comience a trabajar, porque el tema es fundamental, pero sobre todo cuando es dirigido por Dios y por la necesidad del pueblo. Hay una necesidad. Y termino este punto para irnos al receso con esta expresión, que no es mía, la aprendí de otra persona. No puedes predicar con la unción del ayer. Tienes que predicar con la unción de hoy. Te explico lo que significa eso. Cuando hablo de cómo seleccionar un tema, nosotros creemos, que lo que predicamos hace 10 años atrás tuvo un resultado glorioso y hubo una manifestación específica. Pero creemos que esa manifestación va a venir hoy de la misma forma y no va a ser así. ¿Sabes por qué? Porque la necesidad es presente. Y cuando tú predicas pensando en necesidades pasadas, no satisfaces la necesidad presente. Dios es un eterno presente, omnipresente. La palabra es un eterno presente. En lo que es la palabra de Jesús hablo. Nosotros tenemos la bendición que en las Sagradas Escrituras se actualiza conforme al tiempo. Por eso Jesús dijo, mis palabras nunca pasarán. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sus palabras tienen vigencia actualmente. Pero ojo, usted puede predicar sobre la hemorroísa, pero no lo predique como lo predicó hace 20 años atrás. Actualice esa predicación conforme a las necesidades que hay en la iglesia actual. Déjese guiar por la necesidad presente, porque nuevas son las misericordias del Señor, también nuevas son las necesidades de cada comunidad. Así que, amados, ya hemos terminado la primera parte de esta formación de predicadores en este taller virtual. Y he tocado para cerrar y coger un receso para irnos a la segunda parte en un próximo video. En el primer video hablé de qué Biblia y libros usar, los 5 tipos de predicación, estructura de una predicación. Luego ahora hablé de preparación espiritual, cómo seleccionar un tema. En el próximo video que vamos a estar compartiendo, que es el próximo módulo, sería el tercero, vamos a hablar en esta formación de predicadores, dominio del tiempo, sumamente valioso, porque es el mayor tesoro del ser humano y tú tienes que saber administrarlo. Mantener cautiva una audiencia, porque no es un monólogo, no es tampoco un show, esto no es one man show, esto no es un stand-up comedy, esto es una interacción entre lo que Dios nos dice, en lo que yo quisiera compartir y lo que los hermanos pueden aportar. Cómo mantener cautiva a una audiencia. La importancia del lenguaje corporal. Y por último, tono de voz y modulación. Y lo que Dios nos quiera regalar luego de eso. Así que vamos a hacer entonces un receso nuevamente y luego nos vemos en el próximo módulo que se graba próximamente. Dios te bendiga.